Mi pregunta era para que nos precise a qué campañas usted se estaba refiriendo en el marco de esos cargos que usted anteriormente nos ha señalado. Nosotros hemos aportado a la campaña do senhor Mala, a la campaña da senhora Keiko Fujimori, a la campaña do senhor Kuczynski, a la campaña do senhor Alan Garcia, a la campaña da revocatória da doutora Villarán, da não revocatória da doutora Villarán. Como é mencionado, han sido várias campanhas, vários montos distintos, não? E temo que, sim, haver preparado ou ter papel aqui com os montos exatos de cada campanha, temo que pueda estar cometendo algum erro em las. Eu me acordo más del monto del señor Humala, que era 3 millones. Yo me acuerdo del monto de la señora Fujimori, que era algo como 1 millón. De la señora Villarán, 3 millones. Pero los otros exactamente no me acuerdo. Jorge Barata declaró durante audiencia y aseguró haber aportado a campañas de Ollanta Keiko Fujimori, PPK, Alan García y Susana Villarán. El ex jefe de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, declaró como testigo en juicio oral contra el expresidente Ollanta Humala, Nadine Heredia y otros, en el caso Metro de Lima. Durante la audiencia, Barata reconoció que entregó sumas de dinero para las campañas electorales de Ollanta Humala, Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski, Alan García y Susana Villarán por la no revocatoria. Usted anteriormente nos ha señalado sobre actos ilícitos. ¿Se acuerda? Cuando yo le había preguntado respecto a que han habido actos ilícitos, ¿usted nos puede ahora mencionar a qué se refiere con eso? Dentro del proceso de licitación de algunos proyectos, habían algunos funcionarios, algunas personas vinculadas normalmente al gobierno o en posiciones ejecutivas dentro del gobierno, que pedían, que solicitaban que se pagara por algunos beneficios en el proyecto. Por ejemplo, que se pagara para que pudiera tener alguna facilidad en el proceso de licitación y pudiera tener alguna preferencia en el proceso de licitación. Y los pagamentos de acto ilícito se daban cuando este tipo de acción o de actitud se presentaba. ¿Nos puede usted explicar qué son pagamentos? Pagamentos son contrapartidas que se hacen, ¿no? Por algún servicio que ha sido prestado. ¿Nos puede usted indicar cómo es que se hacían estas contrapartidas? Estas contrapartidas se podía hacer a través de dinero en efectivo, ¿no? O se podía hacer a través de transferencia de empresas offshore o empresas que no tenían reconocimiento de sus orígenes y sus destinos, o sea, empresas que estaban en paraísos fiscales o en otros locales que tenían cuentas numeradas, ese tipo de cosas. Esa es la forma de hacerse los pagamentos cuando se trataba de alguna prestación de servicio que no eran reconocida o no podría ser identificada o no podía ser declarada. ¿Nos puede usted explicar cómo eran estos pagos en dinero en efectivo? Sí,
nosotros teníamos ahí un dolero, ¿no? Que nos entregaba esses recursos e nós outros entregávamos a la persona, que era a que recebia o pago por haver prestado o serviço. ¿Nos puede usted explicar qué es un doleiro? Doleiro é uma pessoa que normalmente opera com dólar como moneda em efetivo, porque compra e vende moedas, e normalmente pessoas que recebem recursos afuera do país ou em uma conta em um banco afuera do país e lo traem para dentro do país em efetivo, de forma não registrada. ¿Y nos puede indicar cómo se entregaba ese dinero en efectivo en el país? Sí, havia departamento em Odebrecht que se chamava Departamento de Operações Estruturadas, que era um departamento responsável por fazer estas operações. Nós fazíamos uma solicitud de uma determinada quantidade de recursos para uma determinada fecha, e esse departamento tinha aí seus operadores, não? No caso, os doleiros ou seus operadores, que se encargavam de fazer chegar esses recursos em minha oficina. ¿Nos puede usted explicar cómo se hacía llegar ese recurso? Bueno, lo traíam em bolsos, lo traíam em sobres, não? E nos entregavam em oficina. Não tenho tanto detalhe, porque o Departamento de Operações Estruturadas era um departamento que lo hacía toda esta operação justamente de forma a não deixar muita evidência. E então não sabíamos exatamente quem ia trazer, quando ia trazer, mas sabíamos que íamos a receber o recurso já em oficina. ¿Por qué se buscaba no dejar evidencia? Porque eram pagos que não podiam ser declarados, porque as pessoas a quem íamos a pagar tinham conflitos de interesse, ou seja, estavam trabalhando para uma instituição pública e, à la vez, estavam prestando algum serviço privado para nós outros e, por lo tanto, não podia haver evidência deste pago. ¿Y quiénes eran esas personas a las que no podía dejarse evidencia del pago? ¿Lo puede usted describir? Normalmente funcionários públicos, pessoas que trabalhavam com o Estado e pessoas que se registrassem recebimentos iam a ter dificuldade e problemas para justificá-lo, esses ingressos. ¿Y qué servicios prestaban estas personas? E prestavam serviços, às vezes, em processo de licitações, ou seja, ajudavam a que pudéssemos ter algum tipo de vantagem em um processo de licitação. ¿Qué clase de ventaja? Por exemplo, puntaje técnicas melhores ou condições de seleção um pouco mais exigentes, de tal forma que restringir a participação de outras empresas, ou prazos de processos licitatórios bastante ajustados, que também desmotivaram a quantidade de competência em processo. Usted indicó que normalmente eran esta clase de personas. ¿Qué otras clases de personas eran las receptoras de estos pagamentos? Às vezes políticos, não? Que recebiam isto em campanhas, não? E também não queriam ser reconhecidos
por ser identificado como receptores deste recurso. ¿No? Esse era o segundo grupo de pessoas. ¿Y por qué buscaban no ser reconocidos? Porque estavam em campanhas políticas, e normalmente os recursos de campanha, quando se identificavam quem eram os aportantes, não só traíam consequências, pero também dificultava que a empresa pudesse ser adjudicatária ou ganadora de algum processo de licitação, porque imediatamente se ia fazer a vinculação de los aportes con la licitación, con el proceso, o iban a generar cualquier tipo de exposición a esta persona. ¿A qué campañas políticas se refiere? Bueno, hemos aportado a varias campañas políticas, no ha sido una, pero varias campañas. Principalmente de presidentes, de congresistas y alcaldes y ese tipo de... Durante el periodo que usted estuvo como director superintendente, ¿las puede precisar, por favor? Objeción, doctora. Las campañas políticas no tienen absolutamente nada que ver en este caso. Este caso es por una licitación y supuestos pagos por una licitación. ¿Me permite, señora magistrada? Sí, claro. En la acusación, usted podrá determinar a partir de la página 36, 37, que hace referencia al delito contra la administración pública colusión. Hacemos el marco de actuación de la empresa Odebrecht. Luego, en la página 79, 80, 81 y 82, que corresponde al marco fáctico del delito de lavado de activos, hacemos precisión en la página 79, en el primer párrafo, acerca de campañas electorales. Y esto tiene un porqué, señora magistrada, y casualmente el testigo en esa línea va, por la procedencia ilícita del activo. Es decir, hay una empresa que se dedica a actividades, como bien lo ha señalado el testigo, actos ilícitos, y por lo tanto estamos graficando cómo es que se dieron todas estas actividades. Es inexplicable que el señor abogado y haga esta objeción sin tener en cuenta el marco fáctico de la propia acusación. Sí, infundada la objeción. Puede contestar la pregunta si es que la entendió, señor testigo. Si no, se la vuelve a repetir, señor fiscal. Por favor, doctora, si pudiera repetir, porque ya me olvidé la pregunta. Sí, señor fiscal, por favor. Gracias, señora magistrada. Señor Jorge Barata, usted anteriormente nos había indicado que usted tuvo un marco temporal de actuación como director superintendente de Odebrecht y luego ocupó otro cargo como director en Latinoamérica, así lo había entendido. Entonces, mi pregunta era para que nos precise a qué campañas usted se estaba refiriendo en el marco de esos cargos que usted anteriormente nos ha señalado. Nosotros hemos aportado a la campaña do senhor Mala, a la campaña da senhora Keiko Fujimori, a la campaña do senhor Kuczynski, a la campaña do senhor Alan Garcia, a la campaña da revocatória da doutora Villarán, da não revocatória da doutora Villarán. Essas são as que me acuerdo, doutor. Não sei se me falta alguna más. ¿Y nos puede usted señalar cuáles son esos montos que fueron objeto de esos aportes? Objeción, doctora. Es una pregunta impertinente. Si ya se le ha admitido hablar de manera general como parte, ¿qué tiene que ver los aportes a campañas políticas de otros casos? Este es un caso que tiene que ver con la licitación del tren eléctrico. No tiene nada que ver con los aportes de otras campañas. Yo no sé por qué el fiscal quiere ingresar información no pertinente a este juicio. Señor fiscal. Señora magistrada, nuevamente, ¿podrá usted determinar en aquellos folios que hablo sobre la procedencia ilícita de los activos? Es decir, marcamos una línea de cómo ha sido el manejo de las entregas, de los pagamentos, de lo que dijo el testigo. Todavía no he pasado incluso a las operaciones offshore.
que el propio testigo lo ha anunciado, porque comprenderá usted que si estamos en un marco fáctico del delito de lavado de activos, tiene que quedar acreditado que uno de los indicios o indicadores es la sobredimensión de los montos. Entonces, y el manejo de excesivas cantidades de dinero, como lo ha señalado el propio testigo, en efectivo. Entonces, ahora queremos conocer cuáles eran esas cantidades o montos. Correcto, infundada la objeción. Conteste, señor testigo, o señor fiscal, vuelve a realizar la pregunta. No hace falta, doctora. Yo me acuerdo. Él me preguntó sobre los montos de las campañas y los montos han sido variados. Han sido montos de 100, 200 mil dólares hasta un monto de 3 millones. ¿Y puede usted precisar, usted nos había señalado distintos nombres de personas, usted puede indicarnos cuáles fueron esos montos entregados a esas personas? Objeción, doctora. Nuevamente me permito insistir en esto porque el señor fiscal quiere extraer la información de montos pagados a funcionarios absolutamente distintos, porque esto no es una campaña política. Aquí no se ha cuestionado campaña política. Y tengo la seria impresión que el fiscal pretende extraer información para otros casos que no es este del Metro de Lima. Señor fiscal. Sí, señora magistrada, creo que la fiscalía merece el respeto del señor abogado. Usted ha puesto las ideas claras al inicio del presente juzgamiento. Lo que se está actuando acá es para este propio proceso y es el marco de actuación. Y nuevamente reiterarle al señor abogado, estamos dentro del delito de lavado de activos como un marco práctico. Y no hay que olvidar, señora magistrada, que cuando hacemos el organigrama de la organización, establecemos quién está jefaturando. Y el señor declarante ha señalado una serie de personas. Entonces, tenemos que ir arribando a quienes finalmente han sido esas personas, como el propio testigo lo ha indicado. ¿Recibieron? Sí, doctor. Solamente la última intervención. A ver, señor procurador, veo su mano. Sí, muchísimas gracias. A propósito de las últimas objeciones que ha planteado la defensa de la señora Magdalena Bravo, cabe advertir que la teoría del caso, vinculado al interrogatorio que en este momento está haciendo la Fiscalía, tiene que ver con imputación por lavado. Sin embargo, la defensa de la señora Bravo tiene cargos única y exclusivamente por colusión, no por lavado. Entonces, correcto, es el objeto hacer esa objeción, ¿no? Sí, gracias. A ver, señores, abogado Castillo, no podemos estar interrumpiendo a cada rato porque efectivamente acá hay una imputación de lavado de activos y precisamente para el tema de lavado de activos, dada la propia declaración que está en ese momento brindando el señor testigo, se necesita las preguntas que está realizando porque van en una misma línea, no está saltando a otra línea, sino va en esa línea de acción, que es lo que entendemos que el señor fiscal está preguntando. Así que le pido si por favor va a volver a hacer una nueva objeción sobre lo mismo, se la voy a tener que declarar infundada de oficio, señor abogado. Y se le exhorta, ya se los he dicho desde un inicio de esta audiencia, la manera como nos podemos referir a los sujetos procesales. Nosotros entendemos la postura tanto de la Fiscalía, la Procuraduría o de las defensas, entendemos cada una tiene una postura diferente, pero el momento de poder realizar sus acciones con la intervención, el uso de la palabra, tiene que ser el uso de la palabra de manera moderada, sin realizar ningún tema o adjetivo o algún calificativo hacia la otra parte. Igualmente a la Fiscalía en algún momento también se le exhortó de esa manera y seguimos en lo mismo. Por favor, una vez más, se le exhorta en relación a sus patrocinados en lo mismo, ¿no? Así que la objeción se le declara infundada y conteste, señor testigo, si es que entendió la pregunta. La pregunta era cuáles fueron los montos entregados a estas personas que usted ha mencionado en su respuesta a la pregunta del señor fiscal. Bueno, doctora, y como he mencionado, han sido varias campañas, varios montos distintos, ¿no? Y temo que, sin haber preparado o tener un papel aquí con los montos exactos de cada campaña, temo que pueda estar cometiendo algún error en las... Yo me acuerdo nomás del monto del señor Humala, que era 3 millones. Yo me acuerdo del monto de la señora Fujimori, que era algo como 1 millón. De la señora Villarán, 3 millones. Pero los otros exactamente no me acuerdo.
Le agradezco, señor Barata, su respuesta. Simplemente para cerrar esto de los pagos en efectivo, todo lo anteriormente señalado, esta es una pregunta conclusiva. Se enmarca dentro de lo que nos había indicado como pagamentos efectivos. Te lo pregunto para pasar ya a lo que es el uso de las offshore. Su respuesta, por favor. ¿Podría, doctor, repetir la pregunta porque no la entendí muy claro? Disculpe, es que las interrupciones del abogado un poco hizo que se perdiera una línea. Le pregunto, ¿todo lo anteriormente mencionado se enmarca dentro de lo que usted ha denominado pagamentos en efectivo? No, parte de ella ha sido hecho a través de cuentas de bancos offshore. Entonces podemos pasar ya ahora a las cuentas offshore, ¿le parece usted bien? ¿Nos puede usted explicar cuál fue este procedimiento? Y cuando los montos eran más significativos, se hacía muy complejo el manejo del dinero en efectivo. Entonces, a partir de ahí, se hacía transferencias entre contas que não estavam vinculados, que não estavam vinculados diretamente às pessoas, sino a terceiros, a pessoas que ou as contas estavam numeradas ou as contas tinham uma terceira pessoa de confiança do beneficiário, e essas contas também não estavam em nome da empresa, então se podia fazer a transferência sem que houvesse nenhum registro de origem e destino desses recursos. ¿Y usted nos puede explicar a qué se refiere como personas con cuentas numeradas? Pessoas que não tinham identificado como beneficiário direto da conta. Ou seja, haviam contas de pessoas que estavam a nome de terceiros ou contas de pessoas que estavam sem identificação de nomes. Eu não sei exatamente como essas contas operavam, doutor. Isso era manejado pelo Departamento de Operações Estruturadas. Eu não tenho muitos detalhes sobre isso. Yo le agradezco mucho su respuesta. En todo caso, dos precisiones. Usted había señalado acerca de beneficiario. ¿A qué se refiere usted con esta palabra? Beneficiário é a pessoa que, al final, vai ser a receptora dos recursos. Não naturalmente a primeira pessoa ou a dona da conta, pero a pessoa que, al final, é a que vai ser beneficiada por los aportes. ¿A qué se refiere usted con el Departamento de Operaciones Estructuradas? En Odebrecht había una especie de área onde circulavam recursos que não eram contabilizados. Ou seja, cada vez que tenías que pagar uma conta que não podia ter uma fatura, uma nota de recebimento, um contrato, se usava esse departamento para que pudesse ser feita a operação sem a necessidade de uma fatura. Isso, afinal, em processo de operação Lava Jato, ha sido reconocido como Departamento de Operações Estruturadas. ¿Y por qué no tenía que tener factura o no era contabilizado? ¿Usted lo puede explicar, por favor? Porque, como he dicho antes, pessoas que não podiam reconhecer que estavam recebendo os recursos. Se por algum conflito de interesse, porque estavam desempenhando outras funções e não podiam ter um contrato direto com o Odebrecht, ou porque não queriam revelar que tenían esta relación con la empresa. Esta fue la declaración de Jorge Barata,
quien por primera vez declara ante el equipo especial Lava Jato, dirigido por el fiscal Domingo Pérez. La audiencia fue dirigida por la magistrada Naica Coronado, titular del tercer juzgado penal colegiado nacional. El ex directivo de Odebrecht se encontraba conectado desde su país de manera virtual, acompañado de su abogado Carlos Kaufmann, esto gracias a la cooperación internacional entre Perú y Brasil. Somos JF Digital, informó Elena Zapata para más noticias de política y actualidad peruana.